Mi boca, Señor, se llene de alabanzas para que pueda cantarte y así mis labios se llenarán de júbilo. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es miércoles 21 del mes de mayo. Vamos a orar por cada una de nuestras intenciones. Oramos por nuestra familia, por lo que somos, por lo que tenemos. Vamos a orar en esta Eucaristía por todas las intenciones que ustedes están colocando en los comentarios. Vamos a orar en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio. Manuel y María Guadalupe López, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, María Sarmiento, Miguel Durán, Daniel Benítez, Aurora Elena Martínez, Cipriana Chávez, Alberto Navarro, Reina Sánchez, María Yolanda Cruz de Avilés, Jesús Quintero, Julia Medina, Alonso Medina, Lázaro Damián García, Audelia Valencia, Oliva Rodríguez, Sirenio Lara, Gladys Concepción Velázquez Escobar, Noemí Caso Ledesma, Refugio Quintero, Juan y Simón Quintero, Gregorio Barrios, Manuel Salvador, Ana Castro Martínez, Georgina Sainz, Epifanio Sánchez, María Alonso, Carmen Aparicio, Roberto Pérez, Marjorie Lisbeth Pereira, Ana Petra Medina, Saturia Prada Serrano, difunto de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera, Francisco Cisnero y Petra Huerta Cisnero. Oramos por el embarazo de Leslie Rodríguez, de Catherine Bautista, por la salud de Delmira Beatriz González Angulo, Julio Villamares Albarrán, Reina Martínez, Heriberto Avilés, Miguel Barrón, Carmen Morales, Oliverio y Lucía, Miguel Páez, Carlos Páez, Lourdes Páez, Carmen Pérez, Marcos Páez, Belén Prada Serrano, Delmi Ezequiel Rosario Zapata, Francisca Zapata. Para que Dios derrame bendiciones sobre Héctor Alirio, Luis Aníbal, Pedro Miguel, Jesús Gabriel, Franklin David. Bendiciones para la familia Martín, Francisco Quintero y familia. Con estas intenciones y con las que ustedes están colocando en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día, miércoles 21 de mayo, con el canto de entrada. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hijos, reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de la gracia, de la bondad y de la misericordia del Señor. Y pidámosle perdón por nuestros pecados, por nuestras miserias. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a los que han perdido, trae hacia ti el corazón de tus siervos, para que, rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad, ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 121 decimos: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Queridos hijos, y hoy la palabra de Dios no tiene desperdicio. No tiene desperdicio en absolutamente nada. Fíjense, hoy vamos a hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Hoy vamos a comenzar a leer el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y algo interesante de este capítulo 15 de este libro de los Hechos de los Apóstoles es que de alguna manera se manifiesta lo que Cristo ha realizado, lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué es lo que Cristo ha realizado? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? Que Él ha edificado, Él ha fundado su iglesia. Y aquí es el punto principal y primordial, aunque a algunos no les gusta realmente, pero no podemos obviarlo, no podemos dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque Cristo fundó una iglesia. Oiga, en Mateo 16:18 el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice el Señor, ¿sí? Ni los poderes del infierno podrán contra ella, no la podrán destruir. A ti te daré ya las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y vemos cómo el Señor le da a Pedro esa autoridad para luego seguir llevando la barca de la iglesia. Esa iglesia que, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es columna y fundamento de la verdad. Iglesia que, como dice Efesios, capítulo 3, versículo del 1 al 21, pero específicamente en el versículo 21 dice que en esa iglesia se le da la gloria a Cristo. A Él se le da la gloria en la iglesia. Y hoy vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cómo hay un altercado provocado, dice la palabra, que muchos hermanos que llegaron de Judea
se pusieron a enseñar que si no se circuncidaban, no podían salvarse. Fíjense, estaba Pablo, estaba Bernabé, y surge este problema. Ahora, la pregunta es, si Cristo no le dio la autoridad a Pedro, ¿por qué Pablo, por qué Bernabé van a, dice la palabra de Dios, ¿no?, a Jerusalén a tratar el asunto con los apóstoles y con los presbíteros? ¿Quiénes eran los apóstoles? Pedro, Santiago, Juan, todos estos que el Señor tenía, eran 12. Bueno, ya no estaba Judas, pero habían suplantado a Judas con otra persona. Estaban los apóstoles. Ahora, la pregunta es, si Cristo no le hubiera dado la autoridad a Pedro, si Pedro no tenía la responsabilidad de llevar las riendas, las barcas de la iglesia, ¿por qué Pablo, por qué Bernabé y por qué algunos miembros de la comunidad se dirigen a Jerusalén para tratar con ellos este asunto? Pues sencilla, la razón es sencilla. La respuesta es muy lógica, porque sí hay una responsabilidad en esa persona. Esa persona ha asumido un papel importante y se cumple lo que el Señor le dijo: Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, cuida, guía mis ovejas. El detalle de apacentar, de cuidar, de llevar, el cuidado de la iglesia estaba en las manos del apóstol Pedro. Por eso Pablo, por eso Bernabé acuden para resolver con ellos el problema. Oiga, y dice, entonces, al final dice la primera lectura, ¿no? Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Se reunieron. Hace unos días atrás se celebraba en nuestra Santa Madre la Iglesia, Iglesia de Cristo, iglesia que Él fundó, iglesia que Él edificó. Así el demonio quiera utilizar todas las armas que a Él le dé la gana para tratar de desprestigiar, de destruir y de acabar con la iglesia, no va a poder. Murió el Papa, se reunieron los cardenales, se celebró el conclave y ha sido electo un sucesor de Pedro, un nuevo vicario de Cristo llamado o conocido como León XIV. El Papa que actualmente lleva las riendas de la iglesia. El Papa que con la gracia de Dios, la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo es el que va al frente de esta iglesia que el Señor edificó. Y así como hicieron Pablo, y así como hicieron Bernabé, y así como hicieron muchos de los que formaban parte de esa comunidad, que fueron allá para tratar el asunto, para pedirles un consejo, para pedirles discernimiento, para que ellos como cabeza de la iglesia, para que Pedro como representante de la iglesia tomara una decisión en torno a lo que iba a suceder con los paganos que se estaban convirtiendo al Señor, con aquellos que venían del paganismo y que se estaban volviendo al Señor, que estaban volviendo su corazón a Dios. Fueron los apóstoles, fueron Bernabé, fueron Pablo, para que Pedro les ayudara a tomar una decisión, para que se tomara una decisión. Los apóstoles, dice, se reunieron los apóstoles y los presbíteros, los sacerdotes, que ya estaban colocando en las comunidades. Fíjense lo que es la unidad de la iglesia, una santa. Por eso la iglesia la llamamos una santa, católica y apostólica. Una, porque la fundó Cristo. Aquí la iglesia no la fundó ni Teodoro, ni Petronilo, ni Pánfilo, ni cualquier autonombrado que de la noche a la mañana se coloca la Biblia aquí y dice que Dios le dio un sueño y entonces sale fundando una iglesia. No. Es la iglesia de Cristo. Por eso llamamos que la iglesia tiene 4 cosas importantes. Primero, que es una. 2, que es santa, porque la fundó ¿quién? Cristo. Es un santo Dios todopoderoso. Santo es el Señor, el todopoderoso Dios del universo, ¿sí? Por eso decimos iglesia una.
santa, católica. ¿Por qué católica? Porque está en todo el mundo, está en cualquier parte del mundo. Se cumple lo que dice Mateo 28:18. Vayan por todo el mundo. En todo el mundo está la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Cristo edificó, una santa, católica y apostólica, cimentada en los apóstoles, pero con una piedra principal. Pedro, claro, la piedra del ángulo es el Señor. Eso lo tenemos totalmente claro. Y aquí podrán venir los protestantes a hablar de piedras y de piedritas, y de piedrotas y de lo que usted quiera, ¿sí? No nos importa. Aquí lo que nos importa a nosotros es saber que estamos en la iglesia que el Señor fundó, en la iglesia que el Señor edificó y que, vuelvo y repito, es una santa, católica y apostólica, y que le llamamos también romana porque la sede está en Roma. Es como si estuviera en Francia, estuviera en China, estuviera en cualquier parte del mundo, porque la iglesia está en todas partes. Así de sencillo. Aunque quieran decir la iglesia romana, díganla como quieran, no hay ningún problema. Con tal es que ustedes tienen claro, queridos hijos, que es la iglesia que el Señor fundó, que es la iglesia que el Señor edificó. Y hoy vemos en los Hechos de los Apóstoles cómo sabiamente Pablo y Bernabé se dirigen a Jerusalén. Se dirigen a donde estaba Pedro, Santiago, donde estaban los apóstoles para tratar este asunto. Mira, a lo largo de estos días, durante estos 3 días, ¿sí? De mañana y de pasado mañana, vamos a ir escuchando todo este capítulo 15, ¿sí? Hoy me quiero quedar solamente con la parte introductoria. Hay un problema, hay un altercado, ¿sí? Hay unos discípulos que están explicando, están enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Y esto creó un altercado. ¿Por qué? Porque estos discípulos pensaban que seguirían haciendo lo mismo que se hacía en la antigua ley. No, recuerden que Cristo no vino para abolir la ley, sino para darle cumplimiento. Y que hay una nueva circuncisión, que no es como la antigua, que era de sangre. No, ahora la nueva circuncisión es en el Espíritu, sumergirse en el Espíritu Santo. Por eso se cumple lo que dijo Juan el Bautista: yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene aquel que les bautizará, les sumergirá en el Espíritu Santo, el Cordero de Dios. Así de sencillo. Entonces, hay este altercado, hay este problema, y sabiamente Pablo y Bernabé, oigan, queridos hijos, y esto es importante que lo aclaremos. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé no eran protestantes. Pablo y Bernabé eran bien católicos. Y cuando decimos que eran bien católicos, porque Pablo y Bernabé tenían muy claro que había alguien que tenía la autoridad, que ellos no podían decidir por sus cuentas, que ellos no podían hacer lo que a ellos les daba la gana. No, que había que someterse a la autoridad, a esa autoridad que el Señor le había otorgado a una persona. Y en este caso, ¿quién la tenía? Pedro. Y hoy en día, ¿quién tiene la autoridad en la iglesia para llevar la iglesia? Una autoridad de amor, una autoridad de compasión, una autoridad de misericordia, una autoridad de penitencia. ¿Quién tiene esa autoridad? El actual Papa. Así de sencillo. Entonces, los apóstoles tenían claro. Bernabé, Pablo lo tenían claro, por eso acuden allí donde está Pedro. Lo vuelvo y repito, durante estos días lo vamos a ir escuchando cómo Pedro les va a dar a ellos la forma, la manera de cómo tienen que actuar, qué tienen que hacer ante estos hermanos que se están convirtiendo, porque es la manera de Cristo, ¿sí? Es la manera de Cristo. Es como si Dios mismo hablara por medio de nuestra boca. Escribe el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 19, 20, 21. Dice, es como si Dios mismo les hablara por medio de nuestra boca. Así de sencillo. Por eso el Señor le da la autoridad. Y por eso dentro de la iglesia siempre se debe obedecer a esa autoridad colocada por el Señor, autoridad colocada por Dios, de obediencia, que en la iglesia de Cristo nadie hace lo que quiere, nadie hace lo que le da la gana, no se hacen las cosas como Cristo el Señor quiere. ¿Ustedes no se dieron cuenta el cónclave? El cónclave
Nadie de los cardenales estaba peleando que yo quiero ser el papa, que yo voy a ser, que no, 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 no. Fíjense, algo interesante, ¿no? Luego del cónclave, cómo los cardenales salieron y comenzaron a decir esa experiencia. Recuerden que no pueden hablar exactamente lo que ha sucedido dentro, sino simplemente aquellos que están autorizados. Entonces comenzaron a dar como destellos, como iluminaciones de lo que sucedía adentro. ¿Y qué era? Fíjense que uno de los cardenales decía, simplemente hemos entrado pidiéndole la fuerza del Espíritu Santo que se hiciera su santa voluntad. ¿Y qué pasó? Sucedió exactamente eso, se hizo la voluntad de Dios. No salió electo ni Petronilo, ni Teodoro, ni Pánfilo, no, salió electo aquel que el Espíritu Santo ha decidido. Dios ha decidido. Ya está. Esa es la grandeza de la iglesia. Esa es la obediencia de la iglesia. Pablo y Bernabé se someten a la autoridad de Pedro. Por eso ellos van y por eso Pedro envía, incluso Pedro envía con Pablo y con Bernabé, más adelante lo vamos a ver, vuelvo y repito, envía a muchos más, a 2 personas más, para que les acompañen y les transmita todo el mensaje que ellos con la fuerza del Espíritu Santo han decidido. En torno a los que estaban volviendo del paganismo al cristianismo. Se hace a la manera de Dios, no se hace a la manera de la gente, que es algo que debemos tener claro, es algo que debemos tener siempre presente. Y queridos hijos, también el evangelio de hoy dice, ¿no? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederán. ¿Y qué pedía el Señor? Que se amen los unos a los otros como yo les he amado, no como los ama el mundo, como nos ama Dios. Y eso es lo que ha pasado en la experiencia de las primeras comunidades, la expresión grande del amor, donde le decían o le van a decir, no le vamos a imponer esas cargas, simplemente le vamos a recomendar, le vamos a decir que se abstengan de caer en estos pecados y se los van a ir enumerando uno a uno, ¿sí? Pero serán bienvenidos y bien recibidos porque se han convertido del paganismo al cristianismo. Esa es la expresión del amor. Y ahí es donde dice la palabra del Señor, si permanecen en mí. Ahora, ¿cómo permanecemos ustedes y yo en el amor de Dios? Cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios quiere, obedeciendo lo que el Señor nos está pidiendo, escuchando atentamente la palabra de Dios. Fíjense algo interesante, permanecer en el Señor, ¿no? ¿Cómo permanecemos en el Señor? Y vamos a quedarnos con esa pregunta. ¿Cómo puedo yo permanecer en el Señor? Y la respuesta la vamos a escuchar del mismo Cristo. La respuesta la vamos a escuchar del mismo Señor. No va a ser una respuesta humana, no va a ser una respuesta del Padre Eudis, no, va a ser la respuesta de Cristo bíblicamente para ti. Porque la pregunta es, ¿estás dispuesto a permanecer en el Señor? ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor? ¿Estás dispuesto a cumplir la voluntad de Dios? Y si tu respuesta es sí, escucha cómo quiere el Señor que tú permanezcas en Él. Oiga, vamos a verlo en San Juan, capítulo 6, versículo 55. Aquí tenemos la escritura, San Juan, capítulo 6, versículo 55. Oiga, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Partamos desde esta verdad. La carne de Cristo es verdadera comida, la sangre de Cristo es verdadera bebida. ¿Por qué debemos partir de esta premisa, de esta verdad? Porque si yo no creo que esa comida, ese pan de Cristo es verdadera comida y ese vino, esa bebida, esa sangre de Cristo es verdadera bebida, no puedo permanecer en el Señor, ni Dios va a permanecer en mí. Yo primero tengo que convencerme de esta verdad, tengo que convencerme de esta realidad. O sea, saber que allí en la Eucaristía está la presencia real del Señor. Yo no puedo dar frutos, como dice el mismo Evangelio. Si no permanecen en mí, no pueden dar frutos. O sea, usted no es una rama aislada, no. Tiene que estar unida
al tronco principal que es el Señor para poder dar frutos. No podemos nosotros salir a evangelizar por nuestra cuenta propia. Eso es lo que pasa con el protestantismo, que cada uno sale a evangelizar a su manera, de su forma, de lo que él cree, de lo que él piensa, ¿sí? Y resulta que no es así. Eso es lo que hace la diferencia entre la iglesia que Cristo ha fundado y las iglesias, o mejor dicho, conocidas como sectas, que cualquier persona funda. Primero, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene toda una estructura. ¿Sí? Una estructura que vemos reflejada en la primera lectura del libro de hoy de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Te invito para que lo vayas leyendo. Lee todo el capítulo 15, que durante estos días lo vamos a ir explicando de una manera sencilla, que podamos entender que dentro de la iglesia sí que hay una estructura, que dentro de la iglesia sí que hay unas responsabilidades, y que en este caso la primera responsabilidad la tiene el apóstol Pedro, cosa que comprendieron, vuelvo y repito, muy bien tanto el apóstol Bernabé como el apóstol Pablo. Lo comprendieron muy bien, que fueron a Jerusalén e incluso llevaron a algunas personas para que fueran y escucharan, que no era lo que ellos estaban diciendo, sino que venía de la cabeza principal de la iglesia, que en ese momento ya no estaba Cristo, estaba en las manos de Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo le dio esa responsabilidad a Pedro. Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, apacienta mi rebaño. Entonces, fíjense cómo Pablo y Bernabé acuden allí a Jerusalén a encontrarse con Pedro, con los presbíteros, para tomar una decisión en torno a que si los que vienen del paganismo se deberían circuncidar, sí o no. Me imagino que Pedro les tuvo que haber explicado de una manera muy clara y muy sencilla que había una nueva circuncisión, que no era como la antigua, sino una nueva, la de Cristo. ¿Sí? Circuncisión en el Espíritu, ya no es de sangre, es en el Espíritu Santo. Entonces, fíjense algo interesante, ¿no? Permanecer en el Señor significa que estoy unido a Él. Unido a Él, lo que hace la iglesia es una unidad. Escuché a alguien una vez que decía, ¿no? A nivel humano, decía, si la iglesia la comparamos con una institución meramente humana, pudiéramos decir que es la más organizada, la mejor organizada, la estructura bien compacta que existe en el mundo, la iglesia. Una sola cabeza, un solo líder, y lo demás cumpliendo cada uno su responsabilidad. Dentro del protestantismo, queridos hijos, cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, la pregunta sería, ¿Dios es un Dios de orden o es un Dios de desorden? Yo pienso que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y por eso es tan ordenada la iglesia, que ya en las primeras comunidades, cuando surgió el primer problema, fueron a Jerusalén para que Pedro y los presbíteros tomaran una decisión en qué se iba a hacer con los paganos que se estaban convirtiendo al cristianismo, con aquellos que no eran circuncidados y estaban volviéndose cristianos. ¿Hay que circuncidarlos o no? Y luego viene Pedro con la autoridad de Cristo y dice qué es lo que se tiene que hacer, que lo veremos mañana y el viernes en la celebración de la Eucaristía. Entonces, fíjense algo interesante. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanecer en el Señor, estar unido al Señor. ¿Cómo estoy unido al Señor? Primero, escuchando la palabra de Dios. Segundo, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor allá en San Lucas capítulo 22, versículo 19? ¿Qué dijo el Señor? Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Ahora el Señor nos viene a decir en San Juan capítulo 6,
versículo 55, que esa carne es verdadera comida y que esa sangre es verdadera bebida. O sea, que no es un simbolismo, que no es una representación, no, es la presencia viva, real del Señor. Ahora bien, dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Capítulo 15 dice, permanezcan en mí. ¿Cómo permanezco yo en el Señor? Y la respuesta bíblica es comiendo la carne y bebiendo la sangre, pero no cualquier carne, no cualquier sangre, sino la sangre y la carne del Señor. ¿Y dónde se da esa carne y esa sangre del Señor? En la Eucaristía, porque en ese pan y en ese vino, luego de la consagración, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan ya no es pan, el vino ya no es vino, sino que el pan ahora es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. No porque lo diga cualquier persona, sino porque lo dijo el mismo Cristo en San Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomen, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y por eso San Pablo escribe en la segunda carta de Corintios, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, Pablo escribe el mejor discurso, Pablo escribe la mejor manera de cómo se puede hablar de la Eucaristía, si no es simplemente de la presencia real del Señor, que el pan es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo. Por eso, cuando el Evangelio de hoy me dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, significa, vengan a comer el cuerpo, a beber la sangre para que el Señor permanezca en ti y tú puedas estar en el Señor. Como dice la palabra de Dios, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y este es el pan vivo que ha bajado del cielo. Pues, queridos hijos, hoy el Señor nos hace esa invitación. Permanecer en el Señor, permanecer en Cristo. Cristo es la verdadera vid, mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Somos sarmientos del Señor. ¿Y qué debemos hacer? Dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Frutos de vida eterna, frutos de evangelización, frutos de caridad, frutos de amar al prójimo, frutos de perdón, frutos de aceptar a todas las personas que vengan del paganismo al cristianismo, aceptarlos con el amor de Cristo. Así como hicieron los apóstoles, que había un problema, una adversidad, una dificultad, fueron a consultar a los que llevaban al frente la iglesia en ese momento, ¿sí? Guiados ciertamente bajo la fuerza del Espíritu Santo, y poder darle una respuesta agradable y satisfactoria al pueblo santo de Dios. Hoy en día estamos llamados a seguir dando esa respuesta al pueblo santo de Dios, invitando a la gente a abandonar esos estilos de vida nuevos que se están instaurando, esos nuevos modelos de familia, supuestamente, hombres con hombres, mujeres con mujeres, estas nuevas ideologías, estas nuevas maneras y formas de pensar que están totalmente alejadas del Señor. Debemos evangelizar a todas esas personas para que vuelvan el corazón nuevamente a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y así todos podamos gozar de la vida eterna. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Ustedes y yo tenemos una tarea, queridos hermanos, la de evangelizar. Vamos a evangelizar, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a llevar el mensaje del Señor. Ojo, y te invito, lee el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí nos vamos a dar cuenta cómo hay en la iglesia un orden que es lo que hace que la iglesia tenga una belleza incalculable, que la iglesia tenga una estructura invidiable por muchos que la envidian, que desean tenerla, pero no,
porque esta no es humana, es divina, es del Señor. La iglesia la fundó Cristo. Aquí se está cumpliendo lo que dijo Gamaliel. Si es obra de los hombres, caerá por su propio peso. Pero si es obra de Dios, nadie podrá destruirla. Así que no se pongan a luchar contra Dios. Así digan lo que digan, así inventen y así saquen pecados, todo lo que ustedes quieran, no importa. Igual la iglesia seguirá caminando hacia adelante porque es obra de Cristo. Es obra del Señor. Por eso, queridos católicos, a los cuales yo les hablo, mantengámonos firmes en la fe, una fe sólida, una fe verdadera, una fe puesta en el Señor. No abandonemos a Cristo, no se aleje del Señor, porque si no permaneces en el Señor, eres de esos sarmientos que serán arrancados porque no están dando frutos. Que nuestros frutos no sean para gloriarnos nosotros, que nuestros frutos sean para darle la gloria al Señor, la evangelización para el Señor, la gloria para Cristo. Alguien me decía en estos días en mi parroquia: padre, le felicito por el trabajo evangelizador y por lo que está haciendo a nivel de estructura de este templo. De verdad que va quedando poco a poco muy bonito, muy bello, muy hermoso. Y yo le decía: no me dé las gracias a mí, dele las gracias al verdadero arquitecto de todo esto, aquel que me ha llamado a servirle. Dele las gracias al Señor. ¿Por qué? Porque toda la gloria, toda la alabanza, toda la acción de gracias tiene que ser para Dios. Todo, e incluso en nuestra familia. A veces pensamos que somos nosotros los que hemos construido una verdadera familia. No, es el Señor que nos ha dado la gracia de poder construir una verdadera familia. Que ustedes y yo podamos siempre, con la gracia de Dios, construir lo bueno y lo mejor, y que podamos acercar a mucha gente al reino de Cristo, al corazón del Señor. Vuelvo y te repito lo que dice el Evangelio. Ustedes ya están purificados por las palabras que se les han dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanecer en el Señor, estar unido al Señor, significa escuchar al Señor día tras día en su palabra, hacer oración todos los santos días, tener contacto con Cristo a través de la Eucaristía y participar de la Santa Misa, donde nos uniremos al cuerpo y la sangre de Cristo, comiendo, recibiendo, degustando ese cuerpo y esa sangre de Cristo en la Eucaristía. Un católico sin la Eucaristía es un pobre católico. Un católico con la Eucaristía es un santo católico. La pregunta es: ¿eres un pobre católico o eres un santo católico? Que la gracia de Dios nos acompañe cada día a ser buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, elevemos al Señor las oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León XIV, para que Dios Todopoderoso derrame sobre él la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Y así como lo ha dicho el día domingo en esa homilía del inicio de su pontificado, ¿sí? Para que todos seamos uno en el Señor, para que todos caminemos según la ley de Dios, para que podamos hacer cumplir la voluntad del Señor, para que la gracia del Espíritu Santo se derrame sobre el Santo Padre, el Papa León, y pueda seguir llevando con firmeza, con entereza la barca de la Iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, para que cada día podamos estar más unidos a Cristo. Unámonos al Señor en cada Eucaristía, en cada encuentro con Él, a través del pan y del vino consagrado, para que Cristo habite en nosotros y podamos ser verdaderos sarmientos que den abundantes frutos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en Dios, no podrán dar frutos. Que podamos siempre permanecer en el amor del Señor y así podamos dar frutos en abundancia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos,
por quienes sufren a causa del cáncer o tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora, les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente a aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino, que será transformado, se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que en esta ofrenda coloquemos nuestra vida, nuestra familia, lo que somos, para que también sea una ofrenda agradable al Señor. Señor de las montañas, Señor de grandes ríos, Señor de grandes selvas, oh Dios redentor mío, queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud, con el pan y con el vino, una celeste cena, tu cuerpo tan divino nos da la vida eterna, queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia por el que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, con nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Ante ti me postro, Dios oculto aquí, que velaste el rostro en el pan por mí, y en amor deshecho, viéndote, Señor, ríndese mi pecho, todo ante tu amor. Vista, tacto y gusto velan tu verdad. Solo oído al justo da seguridad. Lo que ansio decirme, Cristo creo fiel. No hay nada más firme, la verdad es ser. La cruz escondía tu divinidad y la Eucaristía tu humanidad. Ambas creo empero que presentes son, y una gracia espero como el buen ladrón. No veo las llagas, cual Tomás la vio, mas mi Dios y vida te confieso yo. Dame confianza, dame fe, Señor, crezca mi esperanza, crezca en mí tu amor. De un Dios en cruz muerto, sacro memorial, pan que en el desierto vida da al mortal. Haz que en mí se adentre mi vivir en ti, dulce en ti me encuentre quien murió por mí. Pelicano suave, Cristo Redentor, que tu sangre lave este pecador.
bendición. Cúmpleme el anhelo de mi corazón. Haz que tras mi muerte, clara ya en tu faz, pueda siempre verte en tu eternidad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Resucitó el Señor y nos iluminó a nosotros, los redimidos con su sangre. Aleluya. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Antes de despedirnos de nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, quiero invitarles para que se suscriban, por los que están por primera vez en nuestro canal de YouTube, Padre Eudis Medina, darle un dedito para arriba, vamos a darle me gusta y vamos a compartirlo, vamos a ser evangelizadores. Y gracias a todas aquellas personas que siempre nos han tendido la mano, que nos han ayudado. Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique el 100 por 1 de lo que hacen con generosidad. En el transcurso de la semana próxima les mostraré los avances de la ampliación del templo que estamos realizando. De verdad, muy feliz, muy contento porque muchas personas se han ido sumando poco a poco, han ido colocando su granito de arena y de verdad que Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique lo que hacen con generosidad. De verdad que sí, que Dios derrame sobre ustedes abundantes gracias y bendiciones. Quiero invitarles para que cada día amemos más a nuestra bella Madre, la Virgen María, y que ella los cubra y los proteja con su santo manto. Nos despedimos de ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Dios les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina.